Ya, dale, cuando quiera. Ya, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí tan tempranito. Hoy voy a presentar en el Journal un trabajo que primero quiero dar una introducción para hacerlo más amigable. Básicamente, desde los últimos 50 años, el ultrasonido, desde que se comenzó a usar en medicina, 60, 70 años, dependiendo de cuando uno considera la primera vez, ha tenido múltiples aplicaciones, desde el uso básicamente para hacer bloqueo y colocar catéteres, hasta una expansión más diagnóstica, y es lo que se denomina el POCUS. El POCUS es el uso del ultrasonido al lado de la cama del paciente para realizar diagnósticos específicos. Por ejemplo, en este caso, o los últimos 20 años surgió explosivamente artículos que tratan de buscar el nicho del POCUS en protocolo ERAS o en, en anestesia obstétrica particularmente, y algunos avances. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en el ultrasonido para realizar diagnósticos de forma más amigable. En los protocolos ERAS, por ejemplo, podemos ver que con ultrasonido podemos evaluar la función de la vía aérea después de una cirugía de tiroides, podemos evaluar la volemia con pocos cardíacos, podemos evaluar la presencia de complicaciones pulmonares postoperatorias como atelectasia, edema pulmonar o neumotórax, la función diafragmática y el vaciamiento gástrico. Y todo esto con el objetivo de poder tomar decisiones rápidas al lado de la cama del paciente y obtener información más precisa. Cuando uno utiliza el ultrasonido de forma estandarizada, tiene que utilizar este modelo que se llama IAM o IM, en el cual tenemos una indicación para realizar el ultrasonido. Pues básicamente en este caso, en el caso del ultrasonido pulmonar, una desaturación o la presencia de una insuficiencia respiratoria aguda. Luego, tenemos que elaborar un protocolo de cómo vamos a adquirir las imágenes, qué probe vamos a usar, cómo vamos a sentar al paciente y qué puntos específicos vamos a evaluar. Luego vamos a interpretar lo que nos muestra la imagen, y sin importar esta interpretación o considerando esta interpretación, pero no solamente eso, vamos a tomar una decisión médica. En el caso particular del ultrasonido, o como el enfoque que tenía el trabajo que vamos a presentar, eh, se basaba en la presencia de insuficiencia respiratoria aguda. Esa era la indicación. La adquisición, para que vayan entendiendo algunos que no saben, es evaluar básicamente la zona anterior, la zona lateral y la zona posterior, usando las líneas axilares anteriores y posteriores. Y los segundos, espacios intercostales, cuarto, quinto en la zona lateral y séptimo y octavo en la zona posterior. Con un paciente semisentado, supino, podemos usar un transductor que puede ser el lineal o el phase array, con el marcador de orientación hacia cefálico, y eso hacia cefálico en la pantalla hacia la zona izquierda. El seteo que tiene que tener el probe, la imagen, digamos, es en abdominal, el cual tiene los armónicos apagados para que la imagen permita ver la mayor cantidad de artefactos, porque en el ultrasonido pulmonar lo que uno quiere ver son efectivamente artefactos. Y a nivel del tórax derecho vamos a evaluar el lóbulo superior, medio inferior, y en el tórax izquierdo el lóbulo superior, la língula y la zona inferior. Podemos dividir además cada hemitórax o cada zona en zona superior y zona inferior, que fue como se hizo en este trabajo. Por lo tanto, en cada hemitórax tendremos seis zonas: una, dos, tres, zona anterior, superior, inferior, lateral, superior, inferior, posterior, superior, inferior. ¿Cuáles son los hallazgos normales que uno debería esperar en el ultrasonido pulmonar? El deslizamiento pulmonar o pleural, que es el movimiento de la pleura, que se ve como estas hormiguitas que caminan con esta línea hiperecoica, y la reverberación de la pleura en el tejido pulmonar, que es básicamente un artefacto en el cual el ultrasonido piensa que existen, por la gran diferencia de impedancia que hay entre la pleura y el aire, que está entre ambas, pleura parietal y visceral, piensa que la imagen queda rebotando entre ambas pleuras, y el ultrasonido la interpreta como que la imagen viene de más profundo. Entonces aparecen estos artefactos que se llaman línea A, que básicamente hablan que el pulmón está aireado y es un pulmón normal. Para obtener la imagen siempre debe buscarse el signo del murciélago, en el cual tenemos dos costillas
que serían las alas del murciélago, y entre medio la cabeza, que sería la línea pleural. Y el otro signo normal, que es cuando el pulmón está aireado, cuando uno inspira profundo a nivel de la zona hepática, las vísceras abdominales son cubiertas por el pulmón. Y eso habla que no hay ningún derrame pleural. ¿Cuáles son los signos patológicos? Cuando hay edema pulmonar, el surgimiento de las líneas B, que son estas líneas hiperecoicas, que se van desde la pleura hasta el final de la pantalla, y cuando coalescen o se juntan, se denominan lung rockets o cohetes pulmonares. También puede verse consolidación a nivel ecográfico, en el cual se ve como hay una línea pleural que está discontinua, cuando hay una consolidación subpleural, y una imagen hipoecoica. Y cuando hay neumotórax, la línea o el lung sliding se pierde, por lo tanto la pleura está quieta. Cuando el paciente respira, esto no se mueve. Entonces, considerando estos hallazgos, hemos visto la utilización del ultrasonido de forma diagnóstica. Sin embargo, desde el año 2021 en adelante, algunos grupos, especialmente franceses, que son los que más se dedican a ultrasonido pulmonar, trataron de utilizar el ultrasonido como un predictor de complicaciones pulmonares postoperatorias. Es decir, aún no existe la patología, pero uno con ciertos hallazgos ecográficos quiere predecir que esta patología pueda aparecer, con el objetivo, obviamente, de detectarla precozmente y poder tratarla. Entonces, este trabajo del 2021 de Sabot utiliza por primera vez el ultrasonido, el score de aireación del ultrasonido para predecir complicaciones pulmonares, un estudio observacional también, en el cual se evaluaron 67 pacientes inmediatamente después, una hora después de que llegaban de múltiples cirugías, no específicamente cirugía de alto riesgo, y después se evaluaban en 24 horas y se veía la diferencia o la evolución del score pulmonar en esas 24 horas y en base a eso se evaluó qué pacientes desarrollaban o no complicaciones pulmonares. Y se vio que la precisión diagnóstica del ultrasonido en esas 24 horas, o inmediatamente desde que salía y a las 24 horas, eh, con un margen o estableciendo un margen de 5 puntos, en el cual, ahí vamos a analizar más adelante cómo se ponían los puntos, pero cuando un paciente tenía más de 5 puntos, tenía una sensibilidad a este test del 94% y una especificidad del 77% para detectar complicaciones pulmonares. Este otro trabajo del 2022 de Stefan Barr y el doctor Lichtenstein, que es básicamente el padre de la ultrasonografía pulmonar, detectó a través de un trabajo en el cual hacían o querían evaluar o seguir a nivel pulmonar la presencia de complicaciones en aquellos pacientes que le realizaban una prueba de volumen. O sea, a un grupo de pacientes se les volemizaba y se iba viendo si aparecían líneas B, es decir, signos de sobrecarga pulmonar o cardíaca y con eso, digamos, aumento del líquido pulmonar. Y se vio que contando las líneas B, si empezaban a aparecer muchas líneas B, uno podía predecir con un 74% de sensibilidad, o sea, una curva abajo de la curva, perdón, de 74%, eh, el aparecimiento de complicaciones pulmonares postoperatorias. Entonces, este otro grupo dijo, ¿qué pasa si es que analizamos el ultrasonido en un día postoperatorio? No inmediatamente en la recuperación, porque en la recuperación nuestra tenemos una gran sobrecarga de trabajo, entonces vamos a hacerlo en la UPC, para una cirugía específica, es decir, cirugía mayor abdominal. Entonces vamos a evaluar si es que el ultrasonido es predictor de complicaciones pulmonares, evaluándolo un día posterior a la cirugía. Este es un estudio multicéntrico, prospectivo y observacional. El autor principal es Jeremy Boussier, que básicamente es un médico con un PhD, pero que se dedica a inmunología translacional, que es básicamente cómo utilizar la inmunología o la biología básica y aplicarla en modelos humanos. Tiene varios como modelos que le gusta como predecir, digamos, respuesta inflamatoria en COVID o respuesta inmunológica. Entonces, básicamente, me da cuenta que busca score predictivo. Y el hospital donde se realizó, un hospital de Francia que se llama La Pitié y Salpêtrière,
disculpen mi francés, em, que fue fundado en 1656. Un hospital grande que tiene neurocirugía, cirugía cardíaca, oncología, y lo que destacaba que me llamó la atención es que dice que en este hospital participaron Jean-Martin Charcot y Sigmund Freud. Este eran dos centros, pero además había otro centro que se llama el Hospital de San Antonio, donde también se reclutaron pacientes. Este centro tiene 26 camas de UCI y el otro tenía 18. Entonces, como introducción, los autores mencionan que la cirugía abdominal mayor sabemos que tiene una gran cantidad de complicaciones pulmonares postoperatorias, un 36,8%, que tiene un impacto crítico porque aumentan la morbilidad, la mortalidad y los días de estancia hospitalaria. Y lo que se busca siempre es, uno tiene una ventana terapéutica muy precoz para evitar que estas complicaciones se desarrollen. Es decir, tenemos un paciente que tiene aumento del volumen pulmonar y junto con atelectasia, y si uno deja esa atelectasia sin intervenir, probablemente van a evolucionar en una neumonía o un distrés respiratorio. Las herramientas actuales que tenemos son básicamente scores, como el score de ARISCAT, que es Assessment Respiratory Risk in Surgical Patient en Catalonia, que básicamente es una cohorte de Catalonia que se buscó una serie de eh, factores que pudieran predecir complicaciones pulmonares, dentro de los cuales teníamos la edad, la saturación, el pulso. Son una serie de factores con bastantes puntajes y se llega finalmente a un grupo global en el cual tenemos números entre menos de 26, 26 de 44, más de 45 para predecir bajo, intermedio o alto riesgo. ¿Cuál es el problema? Que es complejo de aplicar dinámicamente. En día 0, 1, 2 o 3. Hay que estar constantemente viendo variables y no tiene una generalización porque fue hecho con un aporte específico. La radiografía de tórax tiene poca sensibilidad y una precisión diagnóstica en el postoperatorio inmediato que no es tan buena. De hecho, cuando se compara con ultrasonido pulmonar, se ha visto que la radiografía tiene entre un 30 y un 40% de sensibilidad versus el ultrasonido que tiene entre un 80 y un 90. Y el TAC de tórax es impráctico. Tomar todos los pacientes no se pueden llevar, se exponen a radiación, es costoso, por lo tanto no se podría utilizar de rutina para evaluar o predecir complicaciones. Entonces, ¿cuál es el trabajo de este estudio? Es validar el rol del ultrasonido pulmonar en el día operatorio 1 para anticipar complicaciones pulmonares dentro de los primeros 10 días de seguimiento. Y el objetivo secundario fue comparar este score que se obtenía, o por así decirlo, como este examen al día 1, con un examen simplificado en el cual no se evaluaban estas zonas anteriores, laterales y posteriores, sino solamente las zonas anteriores y laterales, para tener que evitar de movilizar al paciente que estaba con dolor, evaluar cómo es el rendimiento de ese examen comparado con el examen de 12 zonas. El segundo objetivo, el objetivo secundario, fue evaluar un score que ellos denominaron normalizado, que no es simplemente evaluarlo al día 1 postoperatorio, sino que la diferencia que existía entre el día 0 y el día 1. Por lo tanto, a todos los pacientes se les realizó ultrasonido el día 0 y el día 1. Y después, varios días después también, con el objetivo de realizar un seguimiento de cómo se comportaba el ultrasonido pulmonar en los pacientes con y sin complicaciones. Después evaluar si es que el modelo mejoraba, si uno le agregaba variables, por ejemplo, EPOC o algún tipo de abordaje quirúrgico en particular, si el modelo predecía de mejor forma. Y finalmente, si la presencia de consolidación el día 1 también predecía complicaciones pulmonares de mejor manera. El diseño metodológico de este estudio es un estudio observacional prospectivo que fue realizado en dos centros universitarios de París. Y la hipótesis de trabajo es que la pérdida precoz de la aireación pulmonar, evaluada por la presencia de estas líneas B por ultrasonido, predice directamente la ocurrencia de falla respiratoria clínica, complicaciones pulmonares. Y los criterios de selección de los pacientes de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que se sometían a cirugía abdominal mayor. ¿Cómo podemos saber que era mayor? Porque todos estos pacientes tenían que tener presupuestado salir a la UCI por un tiempo quirúrgico mayor de 2 horas. Y los criterios de exclusión, que el paciente rechazara expresamente, que no hubiera datos ecográficos y que el paciente no ingresara finalmente a la UCI y no se pudiera seguir. René, Jano, preguntas.
¿Cuál es ¿A qué te refieres con falla respiratoria clínica? Uno, porque falla respiratoria habitualmente la entendemos con desaturación menor de 90 y CO2 mayor de 50, ¿cierto? Y Sí. lo otro, ¿cómo definen complicación respiratoria? Que finalmente es una de las cosas que es diferente de acuerdo a cada trabajo. Sí, lo voy a mostrar más adelante. Ya. Acá está. Justamente era la próxima diapositiva. Entonces, la definición, sabemos que los trabajos varían de gran manera y esto va a afectar obviamente la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo del test, cómo uno defina las complicaciones pulmonares y ellos la definieron de la siguiente, un amplio espectro de definiciones, por así decirlo. Uno de ellos, insuficiencia respiratoria aguda, como hipoxemia, como decía René, persistente, más de 30 minutos o menos de 60 mililitros de mercurio respirando aire ambiente con la presencia de una neumonía postoperatoria, como un nuevo infiltrado con fiebre, leucocitosis o secreciones purulentas, la presencia de un distrés respiratorio agudo, diagnosticado según la definición de Berlín, la presencia de edema pulmonar, o sea, edema cardiogénico, que son alteraciones bilaterales, en la radiografía con presiones de llenado elevadas, que esto ya vendría siendo como un poquito, o sea, pues, tiene un componente pulmonar, pero el origen es distinto. Afortunadamente en este trabajo todos los pacientes tuvieron presiones de llenado normales, entonces ni un paciente tuvo edema pulmonar cardiogénico. Atelectasias pulmonares, como la pérdida de volumen pulmonar visible en una radiografía de tórax, y como una reintubación no planificada, excluyendo las causas no respiratorias. Un derrame pleural mayor con una distancia pulmón-pared más de 5 centímetros de la base pulmonar. Y el criterio primario compuesto, que es el eh, primer episodio de cualquiera de estas 7 complicaciones. O sea, todas estas definiciones eran consideradas como una falla respiratoria, pero cuando el paciente tenía más de una de estas complicaciones, por ejemplo, comenzaba con una atelectasia y después evolucionaba a un distrés respiratorio, se consideraba simplemente una de estas como para hacer el análisis finalmente de sensibilidad. ¿Qué protocolo utilizaron para la evaluación pulmonar? El protocolo que les comentaba de 12 áreas. Se evalúa el área anterior, superior, inferior, el área lateral, superior, inferior y el área posterior, superior, inferior. A cada área o zona se le colocaba una puntuación que iba de 0 a 3. 0 es cuando el paciente, como les mostraba, inicialmente tenía líneas A normales. Una es cuando tenía mayor o igual a 3 líneas B, o sea, hasta 2 líneas B de estas líneas continuas se considera normal. Em, Dos es cuando tenía las líneas B que ya comenzaban a juntarse, como se ve acá. Y tres, cuando ya existe como consolidación pulmonar, o sea, básicamente una gran masa hipoecogénica. El score máximo que se podía obtener son 36 puntos, que sumando 3 por 6 en cada zona pulmonar. Y la limitación es que, básicamente, como de este score de 12 áreas, es que tiene que movilizar al paciente para evaluar las zonas posteriores. También se evaluó un protocolo express, que básicamente no era evaluar al paciente otra vez, sino que era no considerar las zonas posteriores, en el cual el score al sacar las zonas posteriores tiene un máximo de 24 puntos y la ventaja es que se puede realizar en supino, optimizando, como dijimos, el confort y el dolor. ¿Qué análisis estadístico se utilizó? Se utilizó el software R. La significancia se estableció con un 0.05, un alfa 0.05 en las pruebas bilaterales, las variables continuas, que en este test, que era básicamente el score pulmonar, fueron evaluadas con la mediana y un rango intercuartil, comparadas con la prueba de Mann-Whitney, al ser un parámetro no paramétrico, o sea, en una distribución no normal. Y los datos categóricos fueron expresados como frecuencia absoluta y porcentajes comparados con el test de Fisher, si eran muestras muy pequeñas o chi cuadrado. No existía un cálculo muestral previo porque no existía un trabajo específico con estas características que se hubiese hecho previamente. Entonces, básicamente, no establecen muy bien cómo establecieron el número de pacientes a reclutar. El desenlace primario, entonces, son la aparición de complicaciones pulmonares dentro de los primeros 10 días sin duplicidad de eventos. Entonces, era simplemente la primera complicación que aparecía. Y
cómo, qué es lo que se realizaba el paciente, el ultrasonido pulmonar el día 1, anterolateral, eh, y también estos scores o co-score, la predictibilidad de score modificados, en los cuales tenemos el ultrasonido, el protocolo, perdón, normalizado, que es básicamente comparar el día 0 con el día 1, una puntuación compuesta que es sumarle al score de ultrasonido la presencia de EPOC y el tipo de incisión y la presencia de consolidación. Y ver cómo se comportaban todos esos hallazgos para predecir finalmente el desenlace primario que iba apareciendo o se iba siguiendo durante los primeros 10 días. Y las métricas de precisión se utilizaron las curvas ROC con el área bajo la curva. Se utilizó el método de DeLong, que es básicamente evaluar el intervalo de confianza del área bajo la curva. Se utilizó la sensibilidad, la especificidad de los diferentes tests, el score solo y estos diferentes test compuestos. Se estableció el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, razón de posibilidad según correspondiera. Los valores que se utilizaron como para establecer una dicotomía entre un score que es bajo versus un score alto fueron de menor o igual a 12, entre 12 y 17 y mayor de 17 para el score que evaluaba 12 zonas y para el score que evaluaba solamente 4, 4 zonas, sin las zonas posteriores, mayor o menor a 5. Y se utilizó la maximización del índice de Youden para la puntuación compuesta, que eran básicamente el objetivo secundario, y el ultrasonido normalizado, que es lo que buscaba establecer el valor de corte de qué número de score se iba a colocar para establecer que estaba positivo o negativo. Entonces, de 159 pacientes que fueron reclutados, fueron 10 pacientes se excluyeron porque no tenían ingreso a UCI o rechazaban por consentimiento o se perdieron los datos por seguimiento. O sea, solamente hubo una pérdida de 10 pacientes, 149 pacientes se completó el protocolo de ultrasonido. De estos pacientes, 98 pacientes tuvieron un score al día 1 menor de 12. 23 pacientes tuvieron un score mayor de 17, es decir, como un score más alto que eventualmente predijera más complicaciones, y 28 pacientes tuvieron entre medio. ¿Y qué es lo que se puede ver solo simplemente mirando los números? Es que de los pacientes que tuvieron un score más bajo, el 73% no tuvieron complicaciones pulmonares postoperatorias, y de los pacientes que tuvieron un score más alto, la gran mayoría tuvo complicaciones pulmonares postoperatorias. Entre medio se ve que es un poco heterogéneo. 17 de 28 pacientes que tuvieron un score mayor de 12, 17 no presentaron complicaciones. Entonces se ve que algo no lineal en todo, en estos dos rangos, sino que en este rango intermedio hay una especie como de zona gris. Finalmente, 54 de 149 pacientes, un 36,2% por ciento de los pacientes, de los 149 pacientes, desarrollaron complicaciones pulmonares. O sea, bastante. Yo no sé si nosotros tenemos tanto nivel de complicaciones en cirugía abdominal mayor, o probablemente no sé si la buscamos con tanto énfasis tampoco. Y la mediana aparición de las complicaciones fueron 2,5 días. O sea, esto habla que existiría una ventana para predecir, en base a los hallazgos ultrasonográficos, algunas de las complicaciones. ¿Y cuáles fueron las más frecuentes? Atelectasia, como está escrito en la literatura, insuficiencia respiratoria aguda, 50%, y neumonía nosocomial. Que se vio que factores no tenían implicancia en el desarrollo de las complicaciones, la cronológica, el IMC y el ASA, y qué factores sí tenían asociación significativa. Eh, una severidad mayor en el SAPS-2, la presencia de EPOC, la presencia de un tiempo quirúrgico prolongado y el tipo de intervención, esofagectomías y hepatectomías derechas, que son claramente cirugías grandes, las cuales nosotros eso podríamos decir que sí es fácil de ver complicaciones pulmonares. Entonces, el resultado, ¿cuál fue el objetivo primario entonces de este trabajo? Que era evaluar el score de ultrasonido al día 1 como predictor. ¿Qué es lo que se evaluó? Que los pacientes que tuvieron complicaciones pulmonares tuvieron un score significativamente más alto, que era de 13 puntos, versus aquellos pacientes que no desarrollaron complicaciones, que tuvieron un score de 10 puntos, que se puede ver en este gráfico de acá. Entonces acá tenemos todos los pacientes y la mediana de los pacientes que no desarrollaron complicaciones pulmonares estuvo en 10,
versus aquellos que sí desarrollaron complicaciones estuvo en 13. Analizando el área bajo la curva eh, de- del score, usando como variable o el límite de corte 12, se vio que el área bajo la curva era de 0,65, que es un rango moderado, moderado más bien bajo. Y lo que vemos en este gráfico es que aquellos pacientes que tuvieron complicaciones pulmonares y tenían un score bajo, pero evidentemente no tenían complicaciones, mejor dicho, y aquellos pacientes que tenían un score más alto, sí tenían complicaciones, o tuvieron más tendencia a tener complicaciones. Estos gráficos muestran la evaluación de las zonas anteriores, laterales y posteriores del pulmón. Y lo que podemos ver, y algo que ya se sabe, que tanto en el tórax derecho como en el tórax izquierdo, que las zonas laterales y posteriores tienden a tener un score mayor. ¿Por qué? Porque son las zonas dependientes, las cuales tienden a delectaciarse de mejor manera. Entonces podríamos decir que, o viendo simplemente este gráfico, que al parecer las zonas posteriores son más bien similares desde el punto de vista de que discriminan poco, tienden a colapsarse más. Y lo interesante de ellos es que ellos no solamente realizaron ultrasonido preoperatorio y al día 1, sino que también hicieron al día 4 y al día 7. Y lo que vieron es que básicamente cuando un paciente en el día 1, en las zonas anteriores, lateral y posteriores, las zonas posteriores, obviamente ya vimos que son las zonas más comprometidas, estos pacientes tienen un score más alto en el día 1 y este score no va empeorando en general, sino que la pérdida de dirección máxima se logra el primer día y después en general iba mejorando. Entonces, esto ratifica la importancia de una detección precoz, porque básicamente el score más malo va a ser el día 1. Y otras conclusiones que se obtienen es que la pérdida de dirección en las zonas inferiores y zonas posteriores, como dijimos, básicamente el score normal sería el score 0 y se ve que casi todos los pacientes del día 1 postoperatorio tenían algún grado de alteración, entonces todos eran subnormales. Eh, el análisis longitudinal no mostró la pérdida de dirección tisular pulmonar alcanzada en la expresión del día 1. O sea, lo que vimos que el día 1 era el momento mejor para evaluar la pérdida de dirección porque en general después esta no empeoraba, sino que iba mejorando. Y todos los pacientes, como habíamos mencionado antes, tenían presiones de llenado normales, entonces no era un problema básicamente cardíaco. Este gráfico muestra cuáles eran las cirugías que tenían mayor complicación a derecha y versus a izquierda. Y se ve que la parectomía era la cirugía que ellos detectaron que significativamente tenía más complicaciones del pulmón derecho y las cirugías que se relacionaban con mayores complicaciones al lado izquierdo eran la esofagectomía y la duodenectomía. Cuando se evaluó los objetivos secundarios, es decir, validar el score del pulmonar del día 1 con scores compuestos, en los cuales agregaban o evaluaban solamente la zona anterolateral, este score normalizado, que era la diferencia entre el día 0 y el día 1, el score compuesto, que era sumarle. No, ¿de brillo. Lo segundo que era comparar la predicción de este score el día 1 con estos scores compuestos o estos scores que solamente evaluaban la zona anterolateral. Lo que se vio es que si bien eran buenos predictores, no eran mejor que el comparar las 12 áreas, cuando uno agrega esto, la presencia de EPOC o la presencia del tipo de incisión, eh, y que existía una fuerte correlación cuando uno realizaba la evaluación de 12 áreas versus 8 áreas. Entonces, eso habla de que con una área bajo la curva muy parecida, de 12 áreas era 0,65 versus solamente 8 áreas 0,66.
Entonces esto muestra que realizar menos evaluación de las zonas posteriores tendría una predicción parecida. Prácticamente bajo la curva del score de ultrasonido pulmonar, que era 0,75, la zona anterolateral 0,66, el score normalizado era muy parecido, 0,71, y el 0,68. ¿Cuál es el límite de 2 puntos? Como 77%, y cuando lo sensibilidad, por supuesto, lo gana mucha especificidad. Valores positivo, lo que se ve cuando uno establece dos reportes, tenemos un valor predictivo positivo no tan bueno, 17, predictivo 74, lo cual habla que si un paciente en el fondo tiene un score bajo, podría descartar básicamente, y los pacientes que tienen un score muy alto, aumenta la fuerza, digamos, del valor predictivo, un valor predictivo eh, eso básicamente. Entonces, ¿cuál es la discusión? Es que este es el primer trabajo multicéntrico que con una cirugía específica, que es cirugía mayor abdominal, que muestra que el ultrasonido pulmonar en el día 1 es un predictor de complicaciones pulmonares postoperatorias, un predictor modesto, con una área bajo la curva, como vimos, de 0,65. Lo que sí se vio es que si uno tiene valores de corte de 12 y 17, puede obtener buenos valores predictivos negativos y positivos respectivamente. Este trabajo también aporta una valiosa cinética de cómo va cambiando el ultrasonido pulmonar a medida que pasan los días postquirúrgicos. Y lo que se ve básicamente es que el día 1 es el día que tiene el mayor compromiso del ultrasonido pulmonar. Em, Ellos manifiestan en la discusión que si bien su área bajo la curva es modesta comparada con los trabajos que estaban previamente, esto puede deberse a factores de reclutamiento o la definición de las complicaciones pulmonares postoperatorias. Em, y eventualmente el usar un score de coalescencia que simplemente va sumando líneas B y uno pudiese agregar a ese score otro tipo de evaluaciones. No quisieron hacerlo así, quisieron dejarlo solamente como suma de líneas B para que el entrenamiento de la persona que iba a realizar el examen pudiese ser un poco más amplio y no requiriera un experto. La atelectasia finalmente fue la complicación más frecuente y se sabe que estas contribuyen a otras complicaciones, pero lo que no se sabe es que si disminuirlas intraoperatoriamente, en el fondo tiene alguna implicancia en tener complicaciones pulmonares más graves en el postoperatorio. Y lo que mencionamos es que el nadir o la zona de periodo de tiempo más bajo de ultrasonido pulmonar es las primeras 24 horas y la mediana de las complicaciones ocurren a los 2,5 días. Entonces tenemos una ventana de oportunidad ahí para realizar maniobras de tratamiento, eventualmente kinesiología, antibióticos, ventilación mecánica no invasiva, con el objetivo de evitar que estas complicaciones o estas pasen a cosas más graves. Y lo que se vio también que este enfoque reducido de 8 versus 12 áreas predicen de manera parecida el grado de complicaciones pulmonares y evita la necesidad de movilización del paciente. Las limitaciones es que el estudio fue ciego para los tratantes, la UCI, pero no para el equipo que reclutaba, para el que realizaba el ultrasonido en el día 0 y en el día 1. Entonces ellos eventualmente pudieron haber interferido, digamos, con los tratantes. Existe mayor alerta desde que se sabe que se está haciendo este estudio, digamos, a los tratantes a pesquisar complicaciones pulmonares, pudiendo aumentar un poco, digamos, la sensibilidad. Em, se vio que no existía mucha variabilidad interobservador, pero no se realizaron estudios cruzados, es decir, solamente una persona evaluaba todos los exámenes en un paciente. Y por lo tanto eso bajaba un poco el estándar de calidad para ver si es que existía mucha variabilidad, pero como se mantuvo el estudio bien básico, digamos, con solamente sumando líneas B, esto ellos mencionaban que, digamos, la variabilidad debería ser baja. Em, no se observó una métrica de tiempo para ver cuánto uno se demoraba menos entre evaluar 8 áreas versus 12 áreas, pero lo que se sabe es que si uno más o menos se demora un minuto por área, entonces uno ganaría aproximadamente 4 minutos evaluando menos áreas, y lo cual en el tiempo podría ser significativo.
No se registraron los tratamientos que se le realizaban a los pacientes que presentaban complicaciones, si era ventilación mecánica no invasiva o cánula de alto flujo. Y el diagnóstico de la complicación pulmonar fue basada, digamos, en radiología que hemos visto que no es tan buena. Ese fue como el gold standard. El uso de ultrasonido para el diagnóstico se utilizó como diagnóstico para evaluar derrame pleural y si bien estaba escrito inicialmente usar el PRO lineal, se cambió a el PRO curvilíneo, que es básicamente el que se utiliza en la zona más baja porque tiene mayor penetrancia. Pero eso fue un cambio que se hizo. En mi análisis personal es que este es un trabajo observacional que tiene un N adecuado de 150 pacientes para la pregunta específica que era cómo predice el ultrasonido pulmonar la presencia de estas complicaciones. Es superior a estudios previos y se basó en una cirugía en particular versus los otros estudios que mezclaban una gran cantidad de cirugía y eso un poco ensucia, digamos, los resultados. No costaba nada que hacer el ciego completo, tanto para el ecografista como el intensivista, así que eso se podría haber mejorado. Em, Se debería, creo que, simplificar la definición de complicaciones pulmonares postoperatorias con el objetivo de hacer una definición más universal em, y eventualmente esto podría cambiar, obviamente, los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos, siendo que ya eran buenos. El protocolo de coalescencia de las líneas B, si bien, como dijimos, está relacionado con la presencia de complicaciones, no es la única forma. Uno puede evaluar, un experto podría tener una mayor sensibilidad para escribir complicaciones con el ultrasonido, como hemos visto la presencia de consolidaciones o la presencia de neumotórax. Y finalmente, la capacidad de predicción es modesta, pero los valores extremos, como vimos, son una herramienta valiosa con un gran valor predictivo negativo y positivo, respectivamente, en los dos extremos, para predecir complicaciones, eventualmente atelectasis, y con esto evitar complicaciones mayores. Encontré dos cartas al editor que escribió el grupo previo a este trabajo, que tenía un score de 5 puntos que era la suma de líneas B, y ellos les decían básicamente, y después ellos respondían obviamente, que su trabajo era más simple, contaba solamente líneas B, tenía una mayor predicción, tenía un área bajo la curva de 74, eh, y que ellos mencionaban que uno debiese realizar el score lo más precoz posible, o sea, llegando a la recuperación y eso compararlo con las 24 horas y en caso que esto saliera alterado, eventualmente realizar un score de mayor tiempo. Ellos se defendían y decían que este es el primer trabajo que era realizado en dos centros para predecir complicaciones pulmonares y que era el primer trabajo que básicamente era cirugía específica versus el trabajo anterior que era para múltiple cirugía. Mi conclusión es que, o la conclusión del trabajo, era que la puntuación del ultrasonido pulmonar obtenida precozmente en el día postoperatorio 1 constituye una herramienta con un valor predictivo sólido para identificar qué pacientes desarrollarán complicaciones pulmonares dentro de los primeros 10 días de cirugía. Y el abordaje anterolateral, simplificado, es decir, 8 áreas solamente, tenía una precisión diagnóstica muy parecida a evaluar 12 cuadrantes. Eso sería. Quedo abierto ahí a todos los comentarios que quieran hacer. Espero que haya sido no tan difícil de entender. Muchas gracias, Ale. Excelente. Veamos las preguntas. René. Alejandro, muchas gracias por la presentación, se entendía muy claramente, así que gracias. ¿Ya? A mí lo que me pasa con este trabajo es que la inclusión de atelectasias como definición de complicación, que ellos mismos lo discuten, ¿ya? Ensucia todo. ¿Ya? Ensucia todo porque básicamente la atelectasia de por sí es es un fenómeno fisiopatológico inherente a a la anestesia general. Y cuando nos enfrentamos a cirugía abdominal mayor, es un fenómeno más que inherente. Sabemos que
van a tener su capacidad residual funcional disminuida, la capacidad vital disminuida por hasta 2 o 3 semanas después del postoperatorio. ¿Ya? Entonces, en la práctica, incluir esto como una complicación, más que como parte del fenómeno, me hace difícil interpretar los resultados. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la gran mayoría de los factores que se asocian a complicaciones respiratorias son factores que están asociados a cosas que son difíciles de manejar una vez ya resuelta la cirugía. ¿Ya? En la práctica, tú no vas a poder modificar el tiempo quirúrgico, tú no vas a poder modificar el estado nutricional del paciente, tú no vas a poder modificar la cirugía que se le hizo al paciente. ¿Ya? Entonces, yo creo que yo esto más que como un test predictivo, lo veo como un test diagnóstico precoz, que te permite precozmente detectar los pacientes que ya están haciendo complicaciones. Pero después de las primeras 24 horas después de la cirugía hay poco que hacer en general, más allá que manejarla. No sé qué opinas tú al respecto. O sea, ellos mencionaban eso, que aquellos pacientes que tenían o sea, claramente una complicación como una neumonía antes de las 24 horas y se le realizaba a las 24 horas el ultrasonido, eso se considera como un diagnóstico, no como un predictor. Así que lo separaron un poco. Y respecto a la telectasia, yo pienso que sí hay factores que uno puede modificar. Específicamente se sabe que las atelectasias son factor de riesgo para desarrollar otras complicaciones. Entonces, y lo que vemos también es que hay pacientes que tenían scores altos, pero que finalmente no desarrollaban complicaciones. Entonces, ese grupo de pacientes probablemente es al que hay que apuntar. eh, Obviamente los que desarrollan también, pero eventualmente tratar de rescatarlos de que puedan evolucionar. Y eso es lo que hay que en el fondo testear. Si es que a esos pacientes se les realiza una intervención precoz para reairearlos, por así decirlo, eso disminuiría, ¿no?, la presencia de complicaciones de neumonía. Básicamente habría que tomar dos grupos de pacientes, un grupo con atelectasia y otro sin atelectasia, y realizarle maniobra y ver si tienen diferencias significativas en cuanto a desarrollar, por ejemplo, neumonía. Pero sí, creo que también la atelectasia ensucian un poco todo. Pero básicamente siempre existe la esperanza de realizar alguna intervención para que mejorar, digamos, el outcome final. Y eso es lo que todavía no se demuestra, no ha hecho casi ningún estudio. Gracias, Ale. Gracias a ti. Detlef, Peter Mario. Ahora sí, ¿me escucho? Sí. Bacán. Oye, gracias, Ale, por la presentación. Me quedó bastante claro. Lo que sí no me queda claro, tengo la misma duda que René respecto a si esto es realmente una predicción o es una detección precoz. A mí me suena más que es como una detección precoz. Lo que estás viendo con el ultrasonido, por lo que entendí de lo que explicaste, son cambios que ocurren en el postoperatorio que van a, entre comillas, predecir que el paciente va a tener después una complicación más seria. Lo que estás haciendo, por lo que entiendo, es detectar como el estadio precoz de la complicación. ¿Ya? Lo que hace el ARISCAT, por ejemplo, es, ok, ¿qué factores de riesgo del paciente y de la cirugía predicen que el paciente va a tener en el postoperatorio tal complicación? Lo que estoy haciendo acá es, ok, ¿qué paciente ya está haciendo la complicación y podemos detectarla precozmente para evitar que siga progresando? En el fondo, lo que permitiría es hacer como una suerte de prevención secundaria, evitar la progresión de estas complicaciones más que prevenir definitivamente el inicio de la complicación. ¿Cachai? Entonces, me queda un poco la duda respecto de por qué ocuparon la palabra de predicción, si en verdad ya estás viendo como cambios en el parénquima pulmonar que dicen, ok, la complicación ya está empezando. ¿Cachai? Es que eso es lo que le mencionaba, que en el fondo no todos aquellos pacientes que tenían
alteraciones ultrasonográficas desarrollaran complicaciones finalmente. Entonces, si fuera así, sería todos los pacientes que tienen sobre 17, por ejemplo, todos van a desarrollar complicaciones. Y no fue así. Entonces, como no era un estudio intervencional, o a los pacientes que tenían un score alto no se les realizó ninguna medida para o dividirlo en ramas, los cuales como tuvieran complicaciones o no tuvieran complicaciones con cierta intervención. Y lo que yo tiendo a entender es que aquellos pacientes que, o lo que trataban de hacer ellos, que era aquellos pacientes que tuvieran o ver la ventana de tratamiento para rescatar a aquellos pacientes que tuvieran scores altos, que básicamente ellos reflejaban como pérdida de aireación, es decir, como el pulmón está más colapsado o tienen más líquido intersticial. Si a estos pacientes yo les realizo alguna intervención o los puedo identificar con ultrasonido, sí. Lo que faltaría ver ahora es si yo les realizo una intervención, evito que se compliquen. Estos pacientes que yo digo que en el fondo se complican más o tienden a complicarse más por tener score más alto, eso como es un estudio observacional no lo hicieron. Entiendo. Oye, y otra pregunta, ¿por qué no hacer ecografía preoperatoria? Porque puede que haya, digamos, si es que no estáis detectando la complicación, sino alguna condición particular del pulmón. ¿Habrá algún, es pregunta, ¿habrá algún sentido en hacerle una eco preoperatoria para identificar características del pulmón del paciente o el parénquima pulmonar que predigan efectivamente que el paciente va a tener más riesgo de complicación? O sea, sí lo hacían el día cero, que antes de que se hiciera la cirugía, y eso se llamaba el score normalizado, que era comparar la diferencia entre el día cero y el día uno. Y ese score normalizado no predecía más que el simplemente evaluarlo en el día uno. Entonces, como que eh, pero sí predecía, digamos, pero no predecía más que hacer simplemente la evaluación del día uno, ¿me entiendes? Estaba en la tablita. Y tenía una buena área bajo la curva. Está por acá. Eh, el score normalizado, que es lo que tú mencionas, que es comparar el basal versus el día uno tenía un área bajo la curva de 0,61, eh, con un valor predictivo positivo de 54 versus un valor predictivo negativo de 73. O sea, en el fondo también serviría, digamos, pero también para rangos más altos. Es decir, en el fondo lo que predice es que el paciente esté en los tramos en los dos rangos del ultrasonido, o sea, con score muy bajito, es decir, el paciente básicamente no tiene ninguna línea B, o el paciente está lleno de líneas B, y eso hay que tratar o evaluar si esos pacientes realizar alguna intervención tendría algún efecto. Pero no, lo hicieron y encontraron que no era mejor. Seba Silva. Gracias, Ale. Oye, sí, es súper interesante. Yo creo que como que dándole una vuelta, pensando en que en Europa el eco pulmonar está súper instaurado en el perioperatorio, en las unidades de cuidados intensivos, porque como sabemos, la continuidad entre los intensivistas, anestesiólogos en Europa es como súper marcada, la mayoría hace las dos cosas. Entonces, es mucha la gente que realiza eco pulmonar el paciente antes, durante, para guiar, como mostraste en el primer trabajo, la reposición de fluidos dentro de la cirugía, así como lo tenía más o menos pensado en el protocolo que está haciendo Augusto. Augusto. De hecho, era lo mismo, es como ver bien la reposición de fluido y cómo impactaba en la aparición de líneas B en el intraoperatorio, y también súper marcado en lo que este artículo que finalmente establece, que si bien la acumulación de fluido en relación a las zonas B en los pacientes acostados va mucho más hacia las zonas de CLIE, no habría una diferencia tan importante entre ocupar o no ocupar las. Entonces eso abre una ventana de oportunidad súper importante para hacer un continuo, y que yo creo que lo más probable que este grupo ya lo hace, es de ver, sobre todo en algunas cortes, como también lo realizamos en otro trabajo, principalmente en quiénes son los que pueden tener más complicaciones respiratorias postoperatorias. Entonces, si bien la cirugía abdominal mayor en relación al grado de impacto, porque muchas de esas cirugías probablemente fueron laparotomía, y muchos de esos pacientes hacen complicaciones respiratorias porque tienen mal manejo en la analgesia postoperatoria,
probablemente va mucho más de la mano en relación a lo que tú decís, de que cómo esto, si es un predictor, finalmente cómo lo ocupamos para poder salvar a estos pacientes que tienen scores altos, pero que no hacen complicaciones, porque lo más probable es que hayan hecho un manejo intensivo más de la quine, que lo hayan puesto en un invasivo, No. o que finalmente como los movilizaron más, no sé. Y lo otro es que probablemente esto, que tiende a ser, o sea, súper variable, tiene una variabilidad interobservador que más o menos es bien significativa, lo más probable es que nos encontremos con que de aquí a poco tiempo más, la IA va a ayudarnos de forma súper importante en el reconocimiento de los patrones ultrasonográficos pulmonares, y ahí lo más probable es que encontremos datos súper interesantes en relación a los hallazgos que van a repercutir de forma súper importante en el diagnóstico de los pacientes. Concuerdo plenamente. Muchas gracias. O sea, la cabeza ahí levantó la mano antes, no sé si no alcancé a ver. No, fue un error nomás. Ya. Y yo creo que Excelente. por razones de tiempo ya estamos en estamos la hora. listos. Así que Sí. sí, Detlef levantó la mano últimamente. dale. Vamos. Cortito. No, tranquilo, lo conversamos después, no te preocupes. Ya. Eso. Gracias a todos por asistir. Que tengan buen día. Nos vemos. Gracias, Ale. Chao, chao. Estés bien. Gracias, Ale, chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao.